Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo, desde donde nos estés mirando y escuchando, ya estás leyendo quién nos visita hoy. Hoy en el Café Circense del sexto ciclo, que es Circo e Investigación, tenemos una invitada muy especial, es una investigadora que es ya a nivel regional y mundial, podemos decir. Nos visita Julieta Infantino. Julieta es doctora en antropología, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMBA, de la Universidad de Buenos Aires. Julieta es de Argentina. Además es investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica. Creo que lo dije bien, sí, lo dije bien. Así que le vamos a dar una gran bienvenida a Julieta, que hace mucho tiempo que investiga y investiga circo. Hola Hola, Julieta, ¿cómo hola a estás? todos. Muchas Hola, gracias. Ana, ¿cómo estás? Bien, feliz de que estés aquí compartiendo con nosotros. Es un gusto y un honor, sobre todo un honor que puedas estar acá en este café circense, que bueno, busca un poco difundir todo esto también a nivel local en Uruguay y a nivel regional y mundial, que es re importante, y bueno, nada, por eso también esta invitación. Porque... Excelente oportunidad. Una de las pocas cosas que podemos rescatar de la pandemia, ¿no? Que nos dejó la posibilidad de conocernos y charlar virtualmente desde distintos lugares, que a veces lo facilita un poquito. Y este tipo de charlas están buenísimas poder hacerlas así, así que encantada de estar acá. Divina, muchas gracias, Julieta. Sí, la verdad que es un placer poder hacer esto. De otra manera, no accederían tantas personas, así que bueno, la intención está puesta en nada, en poder difundir. Y hoy nos toca el tema de la investigación, que es maravillosa pensarla, porque el circo tiene un montón de facetas, un montón de posibilidades, un montón de formas y formatos. Y nada, una que es tal vez un poco menos explorada, es lo que hace a la investigación de todas sus temáticas. Así que bueno, un poco la primera pregunta, pero que también va a ser disparadora de otras cosas, es ¿qué te ha llevado a investigar el circo o las expresiones circenses? ¿Cómo tiene que ver eso Eh, con tu vida? Largo camino, largo Sí. camino. Eh, en realidad, bueno, yo hacía algo de circo, ya lo vengo contando desde hace mucho tiempo esto, en algunos momentos lo dejé de contar porque quería ser como más objetiva, ¿no? Pero hace mucho tiempo que lo pongo por escrito, además. Yo era una joven estudiante de antropología, eh, me crié en el conurbano bonaerense, entonces no iba mucho a la capital, en algunos momentos con un grupo de teatro y bastante experimental, cuando tenía 18, 17 años, 90 y pico, 95 creo, hice algo de zancos, alguito de acrobacias, por ahí. Después, más adelante, ya en la carrera de antropología, me mudé a Capital, a la ciudad de Buenos Aires, y ahí empezaba a ver cada vez más, ahí ya hablo año 98, empezaba cada vez más a ver espacios públicos dentro de un programa cultural que se llamó que se llama, sigue existiendo el programa cultural en barrios, había talleres de circo. Y ahí en uno de esos talleres de circo aprendí malabares, aprendí en realidad swing. Ahí va. Nunca Yo arranqué con el demasiado, swing. malabares, pero aprendí swing, ¿no? Sí, clavas con fuego, y en el 99 eh, me fui a Europa, en realidad pensaba irme a trabajar de camarera, porque trabajaba acá medio de camarera en algunos momentos, estaba a la mitad de la carrera de antropología. Y acá crisis absoluta, entonces muchos jóvenes estaban yendo a buscar
a ver si Muy podían bien. dar suerte en Europa, no solo digo malabaristas y artistas circenses, sino Lo en que general, fuera, todas, todas. buscando opciones de vida, ¿no? Sí, De tal cual. supervivencia, más que nada, en plena auge neoliberal. Y me fui a probar suerte pensando, bueno, si me gusta, veo, por ahí vuelvo, hago la carrera acá o hago algún intercambio. Y me fui pensando en trabajar de camarera y con las clavas y el vestuario. Acá hacíamos algo de eventos cortitos, porque acá no trabajábamos en el espacio callejero, porque acá ya había un nivel de artistas callejeros que tenían espectáculos, estoy hablando de Chaco Bachi Sí. hasta los Ciclo Pop malabaristas. de Gota, claro, un Había montón. mucho, entonces había, para trabajar en el espacio público, había que tener un espectáculo de 40 minutos, 50 minutos, y Claro. nosotros así. Entonces trabajábamos un poquito en eventos, en algo, pero teníamos número nada más. Grupo de Entonces, amigas. claro, éramos dos amigas, exacto, de Total. 23, 22, 23 años. Y entonces, con esa idea, nos llevamos las clavas a Europa pensando, bueno, por ahí algún boliche, algún evento podemos hacer. Y ahí descubrimos que se podía hacer terrazas. Eh, Ahí pasaba el músico en las mesas puestas en las Al calles, atardecer, el claro. Sí, atardecer en sí, las sí. playas, y entonces pasaba el músico, pasaban los bailarines, pasábamos las cirqueras, no fue bárbaro. Entonces estuvimos Divino. 6 meses recorriendo Europa, y en el medio de todo ese viaje nos enteramos, muy casualmente, no me acuerdo dónde ya, nos enteramos que había una convención europea de malabares. La La, Juggling World. sí, la Shangling European Ya. Convention, Oh, en Grenoble, en Francia. no, no, no. Un despelote. Bueno, claro, entonces ahí nosotros ya sabíamos que acá existían las convenciones argentinas de circo, ya habían sucedido 3 convenciones que yo no había ido, no había podido ir, pero sabíamos que existían. Entonces, bueno, dijimos, bueno, intentemos ir, no teníamos un mango, y fuimos a hacer la acampada paralela. Era un lugar con unas montañas divinas, Alpes, no sé, en Francia igual, sí, pero muy, muy, muy hermoso, y acampamos del lado de afuera, porque no teníamos plata para pagar la entrada, y bueno, nada, después Entraron igual. en el desfile conocimos a todos los organizadores de las convenciones argentinas, Chaco, Pebeto, bueno, los Scotch en ese momento, varios, y entonces, bueno, logramos entrar y pasamos un par de días en la convención. La verdad que para mí fue como todo un mundo nuevo, y cuando volví a Argentina, ahí buscando tema, fui a una primer convención, que fue la cuarta, que fue además muy masiva. Creo que fueron 8. ¿Ezeiza fue? ¿Tal vez la cuarta? Sí, en Sí, Ezeiza, la yo estuve cuarta. en esa también. 1999. Sí, ¿Estuviste? estuve, sí. Bueno, La esa nave que fue, nodriza y todas las navecitas. sí, que había sido un boom, salió muy linda, con una Sí, noche de altura, ¿te acordás? Una noche aérea, María del Aire, me acuerdo María que del la... Aire, sí. Bueno, esa fue mi primer convención en Argentina. Y entonces ahí yo dije, acá hay un mundo. Yo estaba buscando un tema de investigación en la antropología, en un contexto en que la antropología era muy, por ahí muy circunscrita a ciertos temas, indígenas, movimientos sociales, sectores subalternos, pobreza, eran como los temas, antropología médica, antropología de la salud, pero no había mucho más, y era algo muy raro, pero en un momento charlando con una compañera, yo buscando un tema así complejo, que no me acuerdo bien qué era, y ella me dice, pero ¿por qué no investigas sobre esto que nadie escribió nada? Nada, Claro. un lugar que junta a 1000 artistas, 5 días en un campamento, Re estudiás loco sobre, aparte, claro. Sí, está gente de todas buenísimo. partes.
no, un Y ahí, universo. claro, y ahí me empecé a dar cuenta que nadie lo había investigado, Tal que cual. si bien había algunos referentes centrales para que después fui descubriendo lo importante que fueron, ¿no? Como desde Castañino, Klein, pero Beatriz Seibel sobre todo, Claro, sí, ella poderosa. Sí, que fue como legajo. iniciadora de las investigaciones en circo, pero sus investigaciones eran más bien de corte histórico, de trabajar con, bueno, todo lo que había significado para la Argentina el circo criollo, los podestá, si bien ella recorrió más, pero su foco estaba ahí, y no era un enfoque sobre lo contemporáneo, sobre lo que estaba pasando en ese contexto. Entonces Claro. ahí decidí que ese era un interesante, ahora se le suele llamar en investigación área de vacancia. No hay nada escrito sobre eso. Ah, mirá, claro, no sabía que se Eh, llamaba así, qué genial. Área y de es un vacaciones. área de vacancia, claro, cuando está vacante, cuando no fue muy Claro. explorada. Y entonces, Claro, bueno, no era ahí un estado del arte todavía, ni siquiera era no había nada, nada, no había no había nada. nada. Para los que nos escuchan por ahí, un estado del Ah, arte es sí, cuenta de las distintas investigaciones que hubo sobre esa temática, sobre el caso y la temática. También la ahí va. diferenciación, cuál es el caso y cuál es la temática de investigación, la problemática que vas a abordar con ese caso de estudio. Bien. Eh, en el caso de hace más de 20 años no había ni antecedentes en el caso ni en las problemáticas que le podía encontrar. Eso yo siempre cuento que me dio, que fue por un lado un gran privilegio y un gran desafío. O sea, un privilegio porque todo estaba por contarse, todo estaba por investigarse, lo Claro. podía dar a ese caso construyendo problemáticas desde todos lados. El trabajo artístico, la corporalidad, las políticas culturales, la organización, la politización, etcétera, Claro, etcétera, la etcétera. circulación, la producción, Había la lo creación, mil pedagógico, cosas, seguro. todo, la historia, la relación con el género y la resignificación del género artístico, y Wow. qué ha pasado entre ese viejo circo y el nuevo con otros actores sociales. Lo podía agarrar desde donde quisiera porque no había nada escrito. Y eso hice, porque en realidad me enamoré del tema, Por todos lados. todo. Me hice cirquera de punta a punta Ay, sí. y no nunca de apasionarme con todo lo que voy encontrando, y además siempre, y por ahí eso me gusta aclararlo, siempre me movió como un posicionamiento político, ideológico muy fuerte en relación a qué hacemos cuando hacemos ciencia y para qué, y tiene que ver, en mi caso, con sacar al circo de cierto lugar de desprestigio, de Es un valorización, estigma, que claro. históricamente ha tenido y continúa, aún con cambios, teniendo. Aún cuando podemos reconocer que el circo, por lo menos en Argentina, y eso es algo que fui investigando, atravesó un proceso de legitimación, aún sigue estando, como decía Beatriz Seibel, recuerdo en algunas charlas con ella, aún sigue estando a la sombra de otras modalidades artísticas, aún sigue siendo desprestigiado como arte menor. Entonces, siempre me movió esta cosa de poner en valor, de reconocer, de entender dinámicas contextuales, políticas sociales que llevaron a que el circo sea desvalorizado, dinámicas de poder, de hegemonía, etc. ¿no? Bueno, no Impresionante, claro. puedo seguir hablando, No, no, pero no, la verdad que ya, necesito mi mate. ya desde ahí es como un montón, porque ahí está como esto de la pasión, ¿no? Que nunca puede faltar, yo creo, en la investigación, pero no es solo desde la pasión que construís justamente esto, marcos teóricos, forma de abordaje y tal cual. Creo que si no está, igual es como que te cortaron una parte, ¿no? Sí, Es como, y ahí siempre hay que buscar como la creatividad en la investigación, ¿no? Cómo pelear con el encorsetamiento. Creo que hay más puntos en común. Yo me veo muy
En algunos momentos he escrito algunas cosas así, como, bueno, como el cirquero o la cirquera que quiere tirar cada vez más pelotitas, o que quiere hacer cada vez más trucos. Bueno, yo quiero conocer cada vez más, y en la ciencia hay mucho de eso también, de una puntita que lleva a otra, y un texto que uno encuentra, y un testimonio que abre a una condición, una situación del campo particular que uno está investigando, que lo lleva a indagar en cuestiones diversas. Digo, esas cosas siempre están. Después uno tiene que ser más, o sea, metodizar, encontrar un marco teórico, etcétera, etcétera. Volver. Pero en realidad, si la pasión nos lleva a recorrerlo, siempre hay mucho de... Sí. Entonces, bueno, a mí eso me sigue moviendo muchísimo, y le sigo encontrando muchas aristas a lo largo del tiempo. Por eso decía, fui haciendo distintas investigaciones que fueron teniendo ciertos cortes, ¿no? Claro, Porque en algún momento tenés que como que cerrar para dejar abierto para otra cosa también. Exacto, en algún momento hay que sistematizar un escrito. Me cuesta, en general, ponerle final a las cosas, pero bueno, también el privilegio, yo decía que tuve ciertos privilegios, como que fueron estos, de tener mucho por escribir, y también muchos desafíos, porque por tenía con quienes no tenía interlocutores. Claro, cómo debatir, cómo tal cual. Primero estoy hablando de hace mucho tiempo, donde, por ejemplo, el estado del arte, el estado de la cuestión, que sería esto, revisar lo que todos escribieron, uno lo hacía yendo a buscar en bibliotecas, porque no había internet para buscar artículos académicos, o Edu, o ResearchGate, que uno encuentra 20.000 artículos de distintas partes del mundo. No lo había, entonces uno accedía como a ciertas cuestiones, a una cantidad de información bastante más limitada. Y la dificultad de eso, de poner en diálogo lo que yo estaba viendo, también de instalar que el caso y la temática que se podía abordar a partir del caso valían la pena para los estudios antropológicos. También eso fue un desafío. Claro. Instalarlo como campo de debate, como campo de estudio, ¿no? Claro, campo de conocimiento válido a ser estudiado, a ¿no? ser indagado. Sí, a mí me pasó desde la educación. ¿Y qué problemáticas se iluminaban a partir de ese caso, ¿no? Y ahí fui construyendo problemas de investigación diferentes. En algún momento, cuando empecé sobre todo a indagar en lo que yo llamé un poco el resurgimiento del circo en Buenos Aires, porque ese fue como mi investigación doctoral. En realidad primero fue de licenciatura y después doctoral, pero que más, si bien tuvo distintos focos, más o menos siguió una línea. En mi tesis de licenciatura yo analicé la Convención Argentina de Circo como espacio de resignificación del género artístico, y analicé, la tesis de licenciatura se llamó, creo que esa parte no la tengo, mira, no la tengo subida online. No la he encontrado, te diré que la tengo en papel. Yo te sigo. La tengo en esa tesis de licenciatura que la defendí, la empecé a hacer en 99, yo trabajaba además en estas condiciones de vida que teníamos los jóvenes en los 90, yo trabajaba mucho, entonces tardé en recibirme, tardé en hacer la investigación, y en mi tesis de licenciatura entonces había abordado, se llama La carcajada y el asombro a la vuelta de la esquina, artistas circenses en la ciudad de Buenos Aires. Y hablaba de nuevos artistas circenses y no de nuevo circo, porque no me quería meter con las discusiones de los géneros, como el nuevo circo, después vino el circo contemporáneo. Eso te iba a preguntar, ahí va. Eso entonces me enfocaba en los artistas, que sí, como Herminia Silva, gran investigadora de Brasil que conocemos, ¿no? Plantea, ¿no? Lo novedoso en estos movimientos son los nuevos actores sociales que fueron apareciendo a partir de la apertura de lo que antes eran secretos,
reservados a la reproducción de estas artes adentro de la familia, que podía ser familia extensa, pero dentro de una forma de reproducción que no era la enseñanza y la apertura. Cuando eso se abrió, en la ciudad de Buenos Aires, específicamente, sucedió con la primera escuela de circo de la Argentina, y los Videla, pioneras en Latinoamérica, que fue la Escuela de Circo Criollo de los Videla, se comenzó a abrir a nuevos actores sociales. Y entonces a mí me interesaba dar cuenta en esa primera investigación de quiénes eran esos nuevos actores sociales y cómo se acercaban a esa tradición y la reproducían. Entonces recorrí algunas de esas cosas en esa tesis, y después tuve el privilegio de entrar a un camino que en Argentina sucede para la investigación, que es CONICET, que son becas para formarse en el doctorado, y luego, si seguís compitiendo y tenés suerte, entrar a carrera de CONICET, que yo actualmente soy investigadora adjunta del CONICET. Hice todo el caminito, pero hice todo el caminito con becas de formación doctoral. Primero una beca que era en esa época una beca de 2 años, después tenías que competir por otra de 3 años, otra postdoctoral de 2 años más, y así fui llegando. Nunca mejor dicho, una carrera, ¿no? Una carrera muy competitiva, muy, muy compleja, con una situación que implica que uno se forma, pero después hay tantos y pocos lugares que entonces muchos no entran. Pero, con pero una bueno, temática con una temática particular, extraña. justamente en esto que venís contando, ¿no? De un sector que es bastante estigmatizado, bastante sumergido a todo nivel. Completamente. Dar cuenta, ¿no? Permanentemente de que es válido de ser estudiado, hasta que, bueno. Y encontrar enlaces también con, en este caso, por ahí esto puede iluminar también a otros ámbitos de conocimiento, encontrar enlaces con discusiones de los campos de estudios con los que uno está haciendo diálogo, ¿no? Claro. O sea, si uno está investigando o formándose en un espacio sobre pedagogía, encontrar líneas de debate, campos de estudio y de debate. En este caso, yo fui armando mi línea de investigación en relación a géneros artísticos populares, políticas culturales, vínculo entre artistas y Estado, y procesos de legitimación de las artes, ¿no? Autores hablan, bueno, desde Bourdieu, o podríamos pensar en Heynich, procesos de artificación, eso que antes no fue considerado arte y después pasa a ser considerado arte, bueno. Y entonces un poco en mi doctorado yo analicé más en términos procesuales, sí, no diría históricos, porque en realidad, si bien hay mucha historia en mi tesis doctoral, en realidad es para mostrar el proceso, porque a mí me interesaba indagar en los jóvenes que retomaron y resignificaron esas artes en los 80 y 90, y qué significó para estos jóvenes las posibilidades de trabajo artístico, bueno, algunos núcleos, y qué pasaba con el reconocimiento o no del Estado. Entonces hice un análisis procesual de lo que llamé el resurgimiento del circo en la ciudad, que tiene que ver con ese circo que había decaído por muchísimas situaciones que no son exclusivas de la Argentina, pero que había decaído en cantidad de circos, en calidad de espectáculos, pero por cuestiones de imposibilidad de sostener económicamente esos circos que antes eran grandes empresas, geniales espectáculos que después encontraron limitaciones para itinerar, limitaciones legislativas que no los dejan montar las carpas, bueno, hablando de discriminaciones que acá. ¿no? Complejidades enormes, y entonces hubo todo un proceso de retracción de ese circo,
que luego comienza a revertirse a partir de la apertura democrática, que en Argentina fue en 1983, y con una nueva generación de artistas provenientes del teatro, que empezaron a poner el ojo en esas artes, ¿no? Entonces, ese proceso que empezó a resurgir en los 80 es lo que yo investigué con todo un análisis procesual de los 80, los 90 y los 2000, que es los antecedentes, el resurgimiento y la legitimación, que ahora la pondría entre comillas. Entre comillas, claro. Que no ahora... sé qué tan legitimado está, pero bueno, ese es que después tuve... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, yo lo tengo en Está la online, tesis, con la foto, está pero... online, y lo publicó el Instituto Nacional de Teatro, y está disponible online y se puede leer. No, no está en papel porque se distribuyó gratuitamente, porque el Instituto Nacional del Teatro tiene esa política genial de imprimir y distribuir gratuitamente ejemplares. Se distribuyó gratuitamente, y eso generó como también una circulación de eso que yo había escrito muy interesante entre los artistas. En fin, ese el libro es mi tesis doctoral transformada en libro. Ahí está, yo tengo la tesis doctoral. Bien. Pero el libro libro tiene... no, y está buenísimo esto que estás contando, de que además de que se distribuyó en papel gratuitamente, que se puede acceder online al libro. Entonces, nada, después lo que vamos a hacer cuando lo subamos es poder también dar cuenta del acceso, del link de acceso, porque es bien interesante que se pueda conseguir desde distintos lugares también. Sí. Un poco también esto, para poder comprender cómo igual, aunque todas las culturas son diferentes, yo creo que particularmente en el tema del circo hay muchos eslabones similares en lo que tiene que ver con políticas de Estado, con políticas culturales. De repente hay algunos países que, nada, no sé, pienso, Cuba tiene como otro formato, ¿no? Otro reconocimiento, otro estilo. Bueno, acá en Uruguay nos está pasando un poco tardíamente, ponele que unos, no sé, siempre las comparaciones no son muy buenas, no a nivel profesional, pero sí a nivel de cosas que van sucediendo, al menos 10 años, un poquito para atrás, como de Europa unos 20, es como que siempre, ¿no? Venimos un poquito, pero rápidamente acoplamos, rápidamente también sucede, bueno, esto de por suerte tomar los buenos ejemplos que hay alrededor nuestro. Y bueno, tú sos uno de esos ejemplos. Acá en Uruguay también Virginia Alonso, que viene investigando también Bueno, desde la cuando nos antropología. encontramos con Virginia Alonso, yo fui jurado de su tesis, jurado Claro. de la Virginia. Y cuando nos encontramos, un poco antes de ser jurado de su tesis, nos intercambiamos artículos y producciones, estábamos fascinadas porque en realidad ella estaba indagando como ese mismo proceso en Uruguay. Igual, claro. Eso que yo había analizado con sus focos, con sus especificidades, pero estaba indagando en ese mismo proceso que sí, pasaba un poco, aunque no podemos hacerlo tan cronológico, pasaba como un poco 10 años después, más o menos. Ahí va, tal cual. Sí, acá fue mediados de los 90, cuando como que empiezan los, por lo menos en la ciudad de Montevideo, cuando empiezan como los primeros artistas circenses. Digamos que el primer descubrimiento fue como hasta causal, te diría, porque era un grupo de amigos, bueno, yo fui parte de ese grupo. Digo amigos porque eran varones en ese momento, hasta ellos considerados así, que bueno, nada, uno de ellos justo vino con una compañera, una novia de Europa que traía clavas de malabares, y ahí fue como, ay, ¿qué es todo esto? Y nada, como que empezamos, Claro. bueno, nos sumamos otro estante ahí a aprender Claro. un poco. Surgió en un parque y desde los malabarismos. Luego hubo como otra etapa que fue como la del aéreo, y ahí ya entramos como en Lo otra que pasa es que generación. también a veces cuando uno les explica a los más jóvenes, ¿no? Cómo eran esos aprendizajes
predigitales. En mi tesis, recuerdo a Tomate hablando de esto, ¿no? Tomate, un Tomate el gran... hombre globo, claro. Exacto. Tomate me contaba, bueno, no existía YouTube, no existía nada, Nada. entonces teníamos un VHS Dale para que atrás. nos lo pasábamos, nos dábamos copias, que se podía Tal ver cual. algo, y acá sí lo que pasó, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, fue la gran impronta de los hermanos Videla y de ese vínculo con el circo tradicional, con su Claro. saber, con ese circo criollo. Los hermanos Videla también, Mario Pérez Hortaney fue otro muy, muy importante educador, que venía de familia, Pablitín, bueno, Rutkus, había algunos que abrieron esos Claro. pero la escuela fue institucional, entonces, Bueno, aún cuando los inicios deambulaban de lugar en lugar, no tenían una sede fija, talleres, sí. claro, fue perdurando en el tiempo y fue generando hasta, durante todos los 80 fue muy móvil, hasta que en el 91 se conformaron como escuela integral de circo, ya con un lugar fijo, y entonces ahí tuvieron como, pero bueno, formaron a todos los artistas, ¿no? Todos los Claro. artistas con los que yo trabajé, que reprodujeron el circo en las calles, en los eventos, en circo social, en todas las cosas posteriores, pasaron por la escuela de circo criollo. Claro. ¿No? Mariana Luna, todas. Conocen a Sí, los Videla como los grandes maestros. sí, Por sí. eso Los llegué a tenemos, conocer. Así tuve la suerte. Digo, y ahí, no me registraron nunca, pero yo a ellos sí. ahí tenemos Claro. un gran, gran orgullo con Circo Abierto, que después te cuento un poquito, si querés, de mi enlace con Circo Abierto, pero logramos con Circo Abierto, que es una organización de artistas que hace muchos años se formó para pensar en disputar políticas culturales y legislación y reconocimiento para el circo. Después de mucho tiempo de buscar distintas opciones, en un momento tuvimos la posibilidad de generar, antes de que tanto Jorge como Oscar se vayan, porque no están más entre nosotros, Sí. eh, lograr el reconocimiento que les dio la legislatura porteña como personajes destacados de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, después de 35 años de trayectoria. Me dice, mirá, se me erizaron los pelos. Qué divino Así que que lo eso pudieron tener en vida ellos lo también. logramos en Reconocido. 2018, Qué y ese belleza. reconocimiento fue hermoso para ellos dos, así para todos nosotros, ¿no? Para todos. Qué- Eh, Así que eso. Y ahí, en este libro, que es el recién salidito del horno, ¡Ah! Me tiro la cabeza. que este sí se llama Pedagogías Olelo Circenses, por mí. trayectorias y metodologías, que lo publicamos ahora, está recién. Recién. Logramos que Oscar escriba sus memorias, perdón, Jorge escriba sus memorias, ya estaba muy enfermo. Yo recuerdo, yo los conozco a Jorge y Oscar desde el inicio de mi investigación, fue al primer lugar que fui, a la Escuela de Circo Claro, Griego. obvio. O sea, estoy hablando en el 99. Investigué, Impresionante. charlé infinidad de veces con ellos, me quisieron, no me quisieron en momentos, pero... Eso te iba a preguntar después, las tensiones con las que te debes haber encontrado, también desde el propio. Pero bueno, durante todos esos años, sobre todo en los últimos, yo lo escuchaba mucho a Jorge decir, yo quiero escribir mis propias memorias, yo quiero contar yo mismo la historia de la escuela de circo criollo, porque muchas veces las cuentan vos misma, Julieta, vos me cortás cuando, porque claro, yo voy armando mis textos y pongo la cita de Jorge o de Oscar, un fragmento. Vos me cortás la historia, yo no, bueno, o a veces me discutían, no, porque vos no dijiste, no, Jorge, mirá, acá en la página 126. Te lo pido, por Pero favor. bueno, esa demanda de
que mi historia esté en mis propias palabras. Yo la recordaba mucho desde hacía mucho tiempo. Jorge ya estaba muy enfermo, Oscar había fallecido 2 años antes. Jorge ya estaba muy enfermo, y cuando empezamos a soñar en este libro, pedagogías circenses, ¿cómo no iba a estar la Escuela de Circo Criollo, primera escuela de la Argentina, pionera en Latinoamérica? Y yo no quería, me negaba a que yo escribiera la historia de Jorge, por todo esto, y además porque en este libro invitamos a maestros y referentes a escribir. Escribimos un artículo nosotras, compiladoras, compilé este libro con Clarisa Schwinn y Mariana Sáez. Mariana es antropóloga y bailarina y cirquera, y Clarisa es cirquera. Y compilé con ellas, escribimos un último artículo más reflexivo y más teórico, pero el resto de los artículos está escrito por maestros de circo, desde Gerardo Hochman, Chaco Bacci, Mariana Paz, Mariana Sánchez, bueno, muchos referentes, algunos también con algunas cuestiones más actuales, más nuevos, maestros o maestras más nuevas, pero nos parecía fundamental que Jorge pudiera escribir, así que hicimos un trabajo hermoso de escritura medio colectiva, de grabación, desgrabación, consultas. En el medio falleció porque nos agarró la pandemia entre medio para publicar este libro. Sí. Cosas casi listas en marzo de 2020. Así que en el medio falleció Jorge, hicimos las correcciones finales con Gabriela y Olga, su hija y su mujer. Claro, su familia. Decidieron publicar igual sus palabras, cuidar que las represente, por elegir las fotos que Jorge hubiera querido, y ahí está. Qué hermoso. Jorge, con su artículo. Eso es hermoso. Ese fue para la último posteridad. orgullo. Claro, te das cuenta que nada, eso, lo que él quiso, finalmente llegó a poder llevarse a cabo, ¿no? Hasta el último momento. Maravilloso. En fin, así que eso lo logramos ahí recientemente. Entonces, nada, también como dos cosas. Una es respecto a este libro, que justamente distintos estilos de pedagogía circenses, ¿no? Porque esto de cada maestre, cada persona, con las propias, pienso yo, ¿no? Metodologías que habrán ido encontrando a lo largo de los años, las propias formas de concebir el circo. Debe ser súper rico, porque no es desde un lugar que sale pedagogía circense, es las pedagogías con sus distintas... Justamente. De hecho, creo que un primer nombre que habíamos pensado era pedagogías en plural, porque quería que esto esté claro, y en realidad pensamos desde ese lugar. Bueno, el resurgimiento del circo o este crecimiento actual generó muchísima diversidad. Hay circo en todos lados, de todos los estilos posibles, bueno, que haya muestras de toda esa diversidad, desde algunos maestros pioneros, desde algunos maestros que ya tienen 30 o 40 años de trayectoria, desde nuevas generaciones de artistas que se convierten en maestros y maestras, desde nuevas problemáticas que emergen en el circo y en la pedagogía y en los procesos de enseñanza, como las cuestiones de género que se metieron de lleno, desde las tensiones que siempre están dando vueltas entre las posibilidades de recreación de un género artístico, entre la creatividad, la técnica, el lugar duro de la técnica y el riesgo, qué se puede innovar, qué no se puede innovar, hasta dónde, bueno, un poco esas cosas recorrimos y quisimos mostrar en el libro y analizar, y bueno. Qué riqueza, por favor. Claro, de ahí ya mil puntas para futuras investigaciones de un montón de gente, porque se puede encontrar ahí temáticas bien diversas. Yo te iba a hacer una pregunta que era como un poco más para atrás, pero que bueno, que igual también se actualiza. Hoy en día, nada, ya este reconocimiento y esto, que ya seas autora y tal, ya es como desde otro lugar. Pero cuando comenzaste así como con toda esta investigación, desde el propio sector circense,
bueno, ahora contaste de los bielas, pero esas tensiones, esa cosa de no, porque también el circo tiene esa cosa transgresora y que lo callejero muchas veces de pronto no quiere ser, Completamente. sino que está en marcos legales y bueno, tiene como, ¿no? Entonces, Dos, nada, como, dos cosas. Por un lado, ciertas cuestiones que tuvieron que ver con como procesos personales en relación a, por un lado, desnaturalizar cosas que tenía muy naturalizadas por, en un inicio, ser parte del mundo que iba a investigar. Después, en algún momento, necesité despegarme, no sentirme más artista, o sea, era muy jovencita y había hecho poco, pero podría haber seguido trabajando algunas cuestiones claro, más en relación a desarrollar mi beta artística y podría haber seguido por ahí, pero en algún momento necesité despegarme porque me era muy complejo esa cuestión de ser parte e investigar lo mismo que de lo que era parte, que a muchas y muchas nos viene pasando o en las investigaciones actuales, que hay muchos artistas que investigan claro, sobre el propio campo. claro. Entonces ahí, bueno, cómo manejar esa distancia, esa necesidad Ah, de objetividad, ¿cómo manejar? subjetividad, difícil. eh, en algún momento entonces yo necesité como despegarme y salirme y presentarme más como antropóloga y lograr que mi lugar sea ese de investigadora y antropóloga. Al principio mucho rechazo. Yo en mi tesis de licenciatura hago un poco ese análisis, ¿no? Yo me pensaba que esto iba a ser mucho más sencillo que el antropólogo tradicional, para el que leyó algo de antropología, Malinowski, el trabajo de campo, irse a las Islas Troivians, ahí a investigar, a conocer la lengua Instalarse. del otro, las costumbres del otro. Esto va a ser mucho más fácil. Trabajo con jóvenes Conocías todo. que son artistas, Ah, que comparten un montón de códigos. Iba a ser re fácil. Y al contrario, eso generó un montón de dificultades y de necesidades de de entender que no era una más, que estaba tratando de indagar en un campo en el que estaba pisando de afuera. Tengo algunas reflexiones escritas sobre eso también. eh, Nada, claro, y la mirada, ¿no? También desde adentro, porque es como, sí, me estás acuerdo adentro, pero estás afuera, es como, sos, en un pero no texto que sos. escribí no hace tanto, retomo un fragmento de trabajo de campo que tenía, que lo digo así en el texto, lo tenía olvidado, pero realmente porque no estaba en mi computadora, y eran los primeros registros en papel, viejito, del 99-2000, y encontré Rarísimo. diario de campo, que era algo así como, eh, sí, yo estuve, yo había vuelto de Europa, me encontré con una de las personas que había conocido en Europa y, ay, ¿qué estuviste haciendo? No, me quedé recorriendo circos, haciendo un poco lo que haces vos, pero desde la pasión. Y mis notas son un enojo enorme porque yo era representada como no apasionada, externa, Claro, que quiere conocer de nosotros y objetivar, también con una representación bastante particular de las personas que se acercan a conocer y después se van. Y el paper que escribieron, lo que hicieron, nunca queda como devolución. Y contra eso yo fui luchando mucho, con acción, con participación, en las convenciones trabajaba un montón, al principio hice distintas cuestiones, en un momento exponía fotografías, sacaba fotografías en las convenciones y al año siguiente las exponía. qué Habló lindo. cámaras digitales, y la gente esperaba ver mi exposición de fotos un año. Qué loco, claro. Eso lo hice en 2005, 2006, 2007. En 2006 hice un documental que estrené en 2007 sobre la convención. Bueno, como Sí. instancias que podían ser devoluciones o intercambios, Claro, una colaboraciones. forma de que vieran tu mirada también. Ese Exacto, regalo de la exacto. mirada
colectiva de alguna forma, pero bueno, Exacto. nada, esa... Entonces, esas formas de intercambio, de apertura, de divulgación de lo que iba produciendo, las hice en ese momento desde esas estrategias, y después, más adelante, sí me acerqué a, cuando se conformó Circo Abierto en 2011, yo estaba escribiendo mi tesis doctoral, la estaba terminando, y yo hablaba de vínculos entre artistas, Estado, la generación de un programa cultural que se llamó Polo Circo y los impactos que tuvo, y en ese momento se organizaron los artistas en un principio para reclamar un mejor funcionamiento de ese programa de política pública, y después se organizaron para reclamar reconocimientos, leyes, fomento para la propia actividad circense. Y bueno, y yo en ese momento no me quedó, o sea, era como obvio que cómo no me voy a comprometer con esto. De hecho, yo había escrito muchas veces que faltaba organización política y colectiva para reclamarle reconocimiento y derechos al Estado, que Eso pasó ahora acá, con la que pandemia. esa construcción identitaria de los artistas como transgresores, independientes, llevó por mucho tiempo a naturalizar condiciones de trabajo muy, muy precarias, sin derechos. Entonces, que faltaba organización colectiva y demanda de derechos. Entonces, cuando eso empezó a suceder, me comprometí inmediatamente, trabajé muchos años acompañando la Ley Nacional de Circo, que sigue siendo un proyecto que se va renovando y que esperemos lograrlo en algún momento. Y bueno, de hecho, hace unos días hicimos una primera apertura de el tercero, cuarto, quinto, ya no sé cuántos borradores. Pero ahora es un proyecto súper sólido, quedó genial, que ya empezó a circular, que es un proyecto de creación de un Instituto Nacional de Circo para el fomento de las artes circenses en todas sus formas, en todos sus espacios, los circos tradicionales o los circos itinerantes de carpa, tradicionales siempre en general yo lo pongo entre comillas, ¿no? Pero bueno, los circos itinerantes de carpa, hasta los espectáculos callejeros, hasta los espacios psicosocial, los festivales, bueno, tratar de dar cuenta de todas las formas en las que se desarrolla el circo actualmente, y generar un instituto que genere políticas para fomentar. Entonces, en eso sigo trabajando activamente. Sí, bueno. Militando la ley de circo. En ese artículo que te digo, recorro ese proceso de ser como investigadora a ser una activa militante por la Ley Nacional de Circo. Claro. Entonces, bueno, ese es un poco mi recorrido de investigación. Impresionante, porque como de artista, investigadora, y volver desde otro lugar también al arte, nunca es como en esa misma línea, ¿no? Y ahora esto de la militancia, que sin duda también esa pasión sigue atravesando todo lo que haces. No podría ser de otra manera, porque hay algo que tiene el circo que cala como hondo, ¿no? También en la sensibilidad, que creo que no quiere decir que no es ni mejor ni peor, pero es tan completo dentro de lo que son las artes escénicas, porque convoca tanto la danza como la música, como todo tipo de expresiones desde la corporeidad, que es como, en vez de ser un arte menor, debería llamarse diferente. ¿No? Es rarísimo, ¿no? Que justo sea un arte menor, ese desprestigio, esa cosa, ¿no? Como viene siendo nombrado. Creo que también se vincula mucho con su condición de popularidad, ¿no? Claro, es un arte popular. Siempre molestó al poder, entonces bueno, ahí hay que armar jerarquías, ¿no? Desde la jerarquización no es casual, y en nuestros países el circo ha sido cuna de bueno, teatro, todo. Teatro, pero también cuna de espacios de disputa muy interesantes, de pensar en, bueno, nada, por ejemplo, la idea
pensando en políticas culturales, la idea de democratización de la cultura, Claro. los circos democratizaron la cultura Sí. mucho de que aparezca la palabra, ¿no? O sea, eran las opciones culturales que llegaban a cada rincón. Y cuando uno se pone a hurgar en esa historia y en esas, bueno, ahí también hay todo otra Uf. línea. Toda, nos podemos quedar 2 horas y se va a hacer aburrido. Sí. Toda otra línea de cuánto nos falta, y ahí sí recupero un poco a lo que siempre plantea Arminia Silva, que es genial y que recomiendo siempre que la lean, que es que muchas veces nuestras representaciones de la innovación actual en el circo, contemporáneo, nuevo, como querramos pensar, tienen que ver con falta de información, conocemos poco de lo que hacían esos circos. Después podemos discutir si no hubo ciertos posicionamientos más conservadores, de conservar ciertas formas, pero el circo siempre fue innovador y ha hecho maravillas. Entonces cuando uno empieza a encontrar fragmentos de esa historia y pensar, bueno, mirá lo que hacían esta ¿Y de qué gente. forma? Claro, porque también El eso, otro ¿no? día, Para sus contextos históricos, eran la actualidad de esos contextos, eran la vanguardia en esos la momentos. vanguardia completamente. Claro. El otro día salió en una revista que están haciendo una gente muy interesante, se llama Circo Escultura, ¿En Argentina? en Argentina, que está bastante enfocada, participan varios cirqueros más de familias y demás, hay muchas fotografías, revisen la página, es hermosa. Salió un artículo muy, muy lindo de Diana Rutkus, que fue hizo una película que se llama Cirquera, que recorre su historia, pero ella es hija de familia de circo, de quinta generación. Rutkus es una familia de las pioneras, de las antiguas en el país, y en la nota recorre una entrevista que le había hecho a el Circo Hermanos Rivero, y cuenta cuando el circo en un momento compró 2 embarcaciones para moverse en el norte de la Argentina por el río, creo que Paraná, o no recuerdo cuál, pero yo decía, pero Ay, barco. en una embarcación iban los animales, en otra la trucha. En 1920, 1930, llegando penetrable, chaqueño, no sé, a lugares increíbles, donde no llegaba nada. Nada, claro. Bueno, Si eso no es vanguardia. la vanguardia, la innovación, bueno, hay mucho para también poner en valor de eso, y para unir a veces mundos que por falta de, también por falta de políticas que hayan puesto en valor esa historia, porque muchas Claro, veces porque se pierde también. está en las memorias, en las colecciones privadas, los Claro. coleccionistas guardan estos recuerdos, estas memorias, las familias, sus fotos, pero no hay un museo. Entonces, bueno, ahí hay mucho por trabajar, para revertir un poco y para repensarnos, ¿no? Para repensar nuestra actualidad, nuestras posibilidades de renovación, que siempre van a estar en el arte, pero reconociendo el pasado, ¿no? Claro, Para es que parte de la historia, es parte Ujú, de la cultura viva también. Es exacto, como que, como algo que no está en la memoria colectiva, finalmente hace una laguna en la historia. exacto, Y exacto. es un derecho de todas las personas el saber. Y esto es Sí, parte, bueno, justamente también un poco lo que estás haciendo tú también tiene que ver con la historia reciente, porque es la contemporaneidad esta, ¿no? sí, Porque 80, 90, 2000, ya nada, es parte. Y sí, es impresionante, el trabajo es impresionante, que estás haciendo y que también, ¿no? En esta cosa de que se van sumando personas, esta visibilidad,
esta forma de contarle un poco a la propia Argentina, además del mundo, digo, a la propia gente de adentro, ¿no? Es impresionante. Y en esto te hago como así una última, como unas últimas preguntas, en esto de las políticas culturales también, y en las políticas públicas, dentro de lo que es lo educativo, el circo, a nivel de la educación, digamos, más estatal, pongámosle, el circo, ¿está en algún punto visualizado o aún no llega a ser como tenemos como una cuestión medio más ambigua? Sí, más ambigua. Tenemos 2 carreras universitarias, cosa muy loca porque en muchos países no hay carreras universitarias y tenemos 2 carreras Carrera universitaria de circo, de artes de circo. de circo. Impresionante, Sí. acá no hay. En la Universidad de 3 de Febrero y en la Universidad de San Martín. Entonces, bueno, que se crearon en 2009, primero como diplomaturas, ahora son licenciaturas para formar artistas de circo. Entonces, ahí tenemos como todo un camino. De hecho, Gerardo Hochman en el libro de Pedagogía Circenses trabaja justamente una parte de su texto es sobre los desafíos y las particularidades de llevar la enseñanza del circo, que siempre fue transmitida de modos más poco institucionalizados, a una institución como una universidad, ¿no? Y los desafíos, claro, las no es menor. pasajes que a veces suceden, las búsquedas, las posibilidades, bueno, muy interesante. Pero bueno, después tenemos en varios lugares, empiezan a surgir en muchas partes del país escuelas municipales de circo, y hay algunas instancias de incorporación del circo en la educación primaria y secundaria en distintos municipios, pero no es una cosa nacional, ni mucho menos. Entonces hay experiencias en educación artística, en provincia de Buenos Aires hay, bueno, diferentes experiencias, pero no hay como una cosa uniforme. Pero sí unificada, claro, claro. Claro, sí está creciendo el reconocimiento, la incorporación, la apertura de escuelas municipales en varias provincias, municipios. Así es impresionante, acá no tenemos, todavía no hay No ninguna tengo el escuela registro, municipal. ¿no? O sea, tenemos, no me acuerdo el número, pero en el último relevamiento que hicimos con Circo Abierto, porque con Circo Abierto el año pasado, al principio de la pandemia, se había hecho un primer censo nacional de circo en 2011-2012, y todavía no se hizo un nuevo censo, pero sí el año pasado, al calor de, bueno, muchos autores distintos autores que trabajamos con bailarines, con tangueros, con todos, bueno, lo primero que se hizo fue censos, relevamientos, saber cuántos somos, cuántos vivimos del arte, ¿no? Hay mucha gente, entonces bueno, ese descubrimiento del mundo del cómo se fue instalando tanto que hay muchos trabajando de artistas y viviendo de artistas, y la precariedad del sector, ¿no? Del sector cultural. Entonces, todo eso se instaló mucho, y se instaló la necesidad de saber quiénes éramos, cuántos éramos, y entonces se armó un relevamiento circense que arrojó unos datos de cantidad de escuelas, pero no me lo acuerdo y no lo repasé. Pero creo no todo se puede. Ese censo de relevamiento de hace un año lo contestaron 2.960 artistas, ese sí me acuerdo el número, que se conocían como trabajadores, no como estudiantes, no, que vivían del circo. Claro. Entonces, ese sí. Y si encuentro rápido el dato, ya te lo cuento. Pero bueno, en realidad
si bien tenemos como algunas cuestiones, no, si busco cosas en la computadora me desconecto. Tranqui, tranqui, porque sí, la concentración es difícil. Igual si No, quieres bueno, buscar, yo te cuento que acá hicimos ahora con la pandemia que nació la RACU, la Red de Arte Circense de Uruguay, por primera vez nació después de, bueno, nada, también darnos cuenta de esa urgencia que había, ¿no? A nivel laboral, bueno, la pandemia trajo todo eso, esto mismo, de ver el sector tan sumergido, la precariedad y toda esta emergencia, fue realmente una emergencia. Nació la RACU, la Red de Artes Circenses, y con ella, entre los desafíos que nos propusimos, uno fue, el primero creo yo, que fue, además de buscar hacer un documento que por ahora fue rechazado, pero lo hicimos, para reconocer el circo como parte de nuestro patrimonio cultural, lo otro fue un relevamiento, porque fue lo primero que nos dijeron, ¿qué quieren que se reconozca si todavía no saben ni cuántos son, ni en qué condiciones están? Bueno, y era como fundamental poder hacer un primer relevamiento. Se nos tenemos cuesta, esa pero si te necesidad. digo el número, está. Argentina es mucho más grande. Bueno, Y nosotros sí, sigue abierto, pero bueno, por ahora no hemos llegado a las 300 personas, todavía 264 lo han respondido. Espero que en estos días lo haya respondido más gente. Pero bueno, fue como bueno, el primer impulso y fue decir, bueno, está acá al buenísimo, menos hay 200 y pico de personas, o sea, que claro. están en esta necesidad, y bueno, se hicieron pocos logros, pero Bueno, hubo logros. ahí encontré los datos. Ahí Mira, en el va. último relevamiento relevamos más de 60 circos itinerantes eh, que todavía siguen. De hecho, en esta revista que les decía de Circo Escultura, hicieron un mapa de los circos que quedaron varados Fa. con la pandemia. Y eran 59, si mal no Ah, recuerdo, pero más que no quedaron en mapeados, entonces, bueno, impresionante. 60 itinerantes, 414 compañías de circo, los que contestaron, Claro. 700 estudiantes, más de 200 escuelas, Ah, y privadas, públicas, universitarias, todo. municipales, ¿no? Organizaciones, asociaciones, hay como 50, y festivales, encuentros, convenciones, más de 150 Ay, qué increíble. país, que algunos se discontinuaron, que se hicieron algunos Claro. años, se hacen todos, pero es un Es un montón. montón, es un montón, es un sector de la población impresionante, gigante. Claro, Sí, acá somos 3 millones y casi medio de habitantes total, claro, Uruguay. claro, pero Y la 1,5 millones está distribución concentrado en la capital, en Montevideo. Entonces claro, también, ¿no? claro, La oferta cultural, bueno, toda la sí, es circulación muy mucho distinto. menor. Y los circos itinerantes están peligrando, están en un momento, hay dos y están peligrando, peligrando por todas las. Me reí porque dije que van cayendo la familia. Un hijo que le dije que no entre. No, Hola. bueno. Sí, 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 bueno, eso era pico, pero sí, la problemática de los circos sí. Por eso es tan es tremenda. importante esto también, ¿verdad? Que se sepa, que se conozca, que haya personas que estén teorizando, que estén investigando, que el propio sector tenga todo, o sea, que cuantos más hacemos, porque hay muchas improntas distintas. Está el arte, está la formación, o sea, los artistas profesionales, la formación, también en esto que tiene que ver con la docencia, el estudiar desde la Hay historia, la muchas, psicología, hay tantas hay cosas muchas, también. pero igualmente, y ahí a veces cuando en los procesos de organización colectiva, que a veces se presentan o se ven o se intentan desear como muy colectivos, horizontales, están repletos de conflictos, de disputas, Difícil. ¿sí? Pero qué importante, yo siempre tratando de mirar desde afuera, analizando, qué importante dar cuenta que en realidad todos, los callejeros, el que está en el semáforo, el que tiene un super circo y que está peleando con un municipio grosso que no lo deja instalar el circo, el docente que está peleando porque le reconozcan esas horas, todos necesitan políticas de fomento, necesitan reconocimiento,
todos acarrean esa histórica desvalorización del circo. Entonces, si no nos ponemos a luchar todos juntos, no vamos a lograr nada. Y ahí creo que esas cuestiones, bueno, tienen que trascenderse para lograr una organización política colectiva más sólida, porque los derechos no nos los van a regalar, los tenemos que luchar. Y eso es así. Tal. Creo que esa es como la reflexión final que está. Porque era un poco esto, como el pensamiento, como nada, como final para como decir, bueno, Julieta, ¿qué es lo que realmente vos pensás, proyectás y entendés que el sector está necesitando? Y creo que fue clarísimo todo esto que estás diciendo, porque la unión es lo único que va a hacer la fuerza. Y con la impronta que sea, a todos nos convoca el circo. Totalmente. Nos convoca el mismo sector. Entonces, nada, despertar a eso, ¿verdad? A poder unirnos, a poder visibilizarlo, a poder pelear por estos mismos derechos laborales en todos los sentidos, culturales y nada, eso, de acceso democrático realmente a la cultura. Así que bueno, Julieta, si querés dejarnos alguna otra palabra final, que esto fue maravilloso. Nada, sigamos No, en me esta parece lucha. que recorrí un montón de aristas. Montón. Quedaron algunas cosas, pero no importa, porque ya es muy largo. Pero no, me parece que, nada, me parece que eso, que a mí me gusta estas instancias porque eso, me permiten compartir esta pasión y necesidad que hay de que se escribiendo, reflexionando, investigando. Voy a hacer una última. Bien. Cuando fue la presentación del libro de pedagogías, estuvo Jorge Dubati presentándolo, un teórico sobre el teatro, un genio, dijo unas palabras así magníficas que eran, bueno, a Stanislavski no lo conocemos por sus obras, porque no las vimos, lo conocemos por el manual que dejó escrito. Entonces, qué importante que los propios artistas generen sus propios escritos, porque los artistas tienen prácticas intelectuales, solo que bueno, que hayan sido históricamente desvalorizadas, porque no son validadas por la academia, es otra cosa, pero en realidad tienen un montón de conocimientos, tienen, bueno, saberes, bueno, que eso podamos motorizar instancias de trabajo colectivo, me parece fundamental, y más actores que desde un lugar quizás académico se acerquen, pero se acerquen desde el compromiso, ¿no? Entonces que ese acercamiento sea comprometido. Claro, qué divino. Creo que sí. Interlocutores válidas y válidos, ¿verdad? Que realmente y Totalmente. activamente estén en esta militancia. Uh-huh. Bueno, Julieta, la verdad que hermoso compartir contigo este café circense y todas estas Hermoso. cosillas que nos venís a contar, que bueno, muestran otras connotaciones también de Julieta. Y nada, en todos estos roles que estás haciendo, qué importante, estás construyendo la historia también, y eso es hermoso, Gracias. claro, eso es Hermoso, maravilloso. hermoso. Y muchos años, así que nada, por momentos me pongo orgullosa también de Claro todo el que resto. sí, todo tu Que sacrificio, no fue fácil, claro, no fue fácil, pero que vale la pena y que está total. buenísimo. Sigue apasionando. Yo estoy tratando de tirar 7 pelotitas, 8, darme vueltas, o sea, todo el tiempo un poquito más. Muy bien, nunca hay que parar. Ay, Julieta, muchas gracias. La verdad que un Gracias a gustazo. vos, Y me encantó. ojalá te podamos Bueno, traer pronto para estos lados también, así te tenemos en un abrazo enorme a todos por allá, y bueno, ahora que está esta pandemia, empezaremos a cruzarnos más seguido. Eso, También. exactamente. Gracias, Julieta. Bueno, Nos abrazo. vemos pronto. Abrazo grande.